partimos y respecto a esa posición vemos si el rotor se adelanta o se atrasa. ¿Está claro? Producto de la reacción del inducido. Por eso se llama ángulo de carga. Bien, ¿cuáles son las componentes del diagrama vectorial? Bueno, las fuerzas magnetomotrices, los flujos, la Fe es cero. En eso en el rotor. Por reacción del inducido, la fuerza magnetomotriz por reacción del inducido, el flujo por reacción del inducido y la caída de tensión por reacción del inducido. El campo resultante es la diferencia del principal menos el que tiene por reacción del inducido. A ese campo le corresponde un flujo y ese flujo produce la FEM. La diferencia entre la FEN0 y la FEM-E es la caída de tensión por reacción del inducido. Esta FEM es más grande que esta. ¿Está bien? Si la carga es RL, si la carga es C, puede ser que este sea más grande que C. ¿Está bueno? Y el flujo disperso produce una caída de tensión XD por I. Fíjense que no hay fuerza magnetomotriz por flujo disperso. ¿Por qué será? ¿No? ¿Por qué no hay? ¿Vieron que acá hay correspondencia? El flujo que se dispersa no vamos a lograr con la penal en el... A ver, si me lo pueden explicar. ¿Por qué no hay fuerza magnetomotriz de flujo disperso? ¿Qué es lo que produce el aire? Claro. No hay espiras que corten, Claro, no hay corriente. No hay corriente. No tiene sentido hablar de corriente dispersa. ¿Está bien? No tiene sentido hablar de corriente dispersa. Porque la corriente circula por espira. No es que en un momento toma otro camino y después vuelve al cable. Entonces, por eso no tiene sentido eso. Bueno, y la caída óhmica se debe a la caída de la resistencia de los alambres de cobre. Bueno, ese diagrama que acabamos de ver se puede simplificar. Ah, bueno, dicen ustedes, menos mal. Y sí, normalmente en la práctica se simplifica. ¿Por qué? Porque la resistencia, o sea, no la resistencia, perdón, la caída de tensión óhmica o por la resistencia de los alambres de cobre comparada con la caída de tensión por reacción del inducido y por flujo disperso es despreciable. ¿Se entiende? La caída de tensión por resistencia óhmica de los alambres de cobre del arrollamiento comparada con la caída de tensión por reacción del inducido y por flujo disperso es despreciable. Por eso se puede eliminar. Claro, el término I por R se elimina. Entonces, la FEM E0 pasa a ser igual a U más J I por XD más XY. Se pueden agrupar. ¿Está bien? Sacando factor común la corriente. Como estas son dos reactancias, la del flujo disperso y la de reacción del inducido, se las conoce con el nombre de reactancia sincrónica. ¿Sí? Las dos se agrupan en una sola y se llama reactancia sincrónica. Y el diagrama, el circuito equivalente se resume a eso. Entonces el diagrama vectorial ahora es más sencillo. Más sencillo. Ahí está dibujado incluso sin las FEMs. Me había salido limpio. Entonces tienen la FEM E0, el vacío, perdón, la corriente y la tensión U por acá. Ahora no está dibujada la FEM. Entonces 90 grados aquí con respecto a la corriente tengo más J I por X ¿cuál? Disperso. Y 90 grados otra vez tengo más J I por X sub I. Bueno, en lugar de tener esa suma, directamente se la ha contemplado acá. Y esa es la reactancia sincrónica. O sea,
a la tensión, le sumo la caída de tensión por reactancia síncrona y obtengo la fe en vacío. Nuevamente, este ángulo es el ángulo de potencia y el ángulo entre la fe y la tensión es el ángulo de carga. ¿Se entendió? Bueno, acá está explicado lo que yo les estaba diciendo. Lo que hay que hacer es marcar esta posición. Esto se puede hacer en la máquina porque por efecto estroboscópico producido por la luz, la frecuencia de nuestra luz es la misma frecuencia de giro de la máquina, pues son 50 Hz. Entonces se ven como si estuviera parada. Con esta luz, cuando entra en sincronismo, gira la misma cantidad de vueltas que produce la misma frecuencia, se ve como si estuviera parada. A eso se le llama efecto estroboscópico. Ese efecto es peligroso en las industrias cuando se tienen máquinas que giran. Por ejemplo, ventiladores. Los ventiladores, como están alimentados con corriente alterna y la frecuencia de 50 Hz coincide con la frecuencia de encendidos y apagados de la lámpara. Porque esta lámpara, aunque ustedes no lo vean, se enciende y se apaga 50 veces por segundo. En realidad 100, porque cada vez que pasa por cero se apaga. ¿Está bien? Entonces esa es la frecuencia. Cuando esa frecuencia coincide con la frecuencia de giro de las aspas, en este caso del ventilador, lo vemos quieto. Y eso es peligroso porque puede producir accidentes. Si es un rot, por ejemplo, una polea de un motor, está girando y yo la veo como que está en reposo, meto la mano y me arranca la mano. ¿Está bien? Entonces, por eso ustedes dirán, bueno, pero no escuchaste que estaba andando el motor. No, en una industria hay muchos ruidos de todo tipo. Entonces no puedo estar atento a si estaba el motor encendido o no. Por eso los ventiladores, ustedes habrán visto que tienen colgada una cinta que flamea cuando está andando. Cuando está andando la cinta flamea. Cuando está parado la cinta está caída. ¿Está claro? Eso es para darme la advertencia. Pero esa no es una solución. Esa es para saber si el ventilador está prendido, porque generalmente los extractores de aire están a 10, 12 metros de altura. Pero para las máquinas que estoy trabajando al lado, bueno, para esas máquinas lo que hay que hacer es evitar esto. No poner lámparas de descarga gaseosa. O utilizar un tipo de lámpara, como es la lámpara mezcladora, que tiene dos principios de funcionamiento. El de la lámpara incandescente y el de la lámpara de descarga gaseosa. Con el efecto de la lámpara de descarga de incandescente, corto lo que sería el efecto estroboscópico. Por eso esa lámpara se usa en los talleres, la lámpara mezcladora. Si no, si tengo ese problema y no quiero usar otra lámpara, porque esta es más económica, lo que tengo que hacer es una conexión que se llama two lamp. Las pongo dos, como están acá, pero provoco una red desfasadora con un capacitor. Entonces, como desfaso el encendido y apagado de una y la otra. Cuando una está apagada, la otra está prendida. O la otra solución es conectar las dos lámparas a distintas fases. Una la pongo a la fase R y la otra la pongo a la fase S. ¿Cuánto es el desfasaje? 120 grados. ¿Está bien? Me sale más caro el cable por ahí. Bueno, son soluciones. Si no, otra no. ¿Qué? Apagar la luz. Con el celular ahí. Están locos ustedes, ¿Ya quieren ir a comer? Sí. Parece, ¿eh? Esas son las señales. Bueno, dejamos acá entonces, porque este tema hay que desarrollar.